Buen día para todos. Mil gracias por su puntualidad. Vamos a dar unos minuticos más que ya las personitas están entrando a este webinar y damos inicio. Nuevamente, muy buenos días para todos los que ya estábamos y los que van ingresando. Agradeciendo la puntualidad de todos ustedes, vamos a dar comienzo al primer webinar de Contribute. Mil gracias a todos por haberse inscrito, por estar acá y confiar en la información de valor que les vamos a entregar. Hoy nos estará acompañando Tatiana García, ella es manager de sostenibilidad corporativa en Antisis, y Dani Sánchez, ella es líder de portafolio en Contribute. Vamos a arrancar con Tati, nos van a estar hablando sobre doble materialidad, un tema pues, muy importante y relevante en esta época. No se preocupen que el webinar va a quedar grabado, pues si quieren volver a repetir alguna información, cualquier pregunta, duda, inquietud que tengan por el chat, pueden irla realizando y al final vamos a dejar un espaciocito para responderlas. Entonces, bienvenidos, Tati adelante, Dani también. Esperamos disfruten el espacio. Buenos días para todos. La idea con esta presentación que les vamos a compartir hoy es que entre Daniel y yo conversemos un poco de cómo estamos viendo, qué se está viendo respecto a las exigencias de este nuevo concepto de doble materialidad y sobre todo transmitirles un mensaje de, pareciese muy complejo y tal vez nos vamos a meter en conceptos que pueden ser complejos o novedosos, pero al final cuando las cosas se hacen con sentido y con un norte claro, yo creo que es mucho más fácil para las organizaciones que puedan dar, digamos que avanzar y dar respuesta a los requerimientos en materia de doble materialidad. Dale, Dani, si quieres vas avanzando.
Entonces, esto viene, digamos que es una de las tantas manifestaciones o uno de los tantos resultados de mayor presión en materia de criterios o incorporación de criterios ASG cuando estamos hablando de gestión empresarial. Entonces, hoy no solamente la normativa en todo el mundo está siendo más exigente, sino que también nuestros stakeholders, slash grupos de interés, como le quieran llamar, están pidiendo nuevas cosas a las empresas con las que se relacionan, ya sea si soy un proveedor, si soy un cliente, si soy consumidor, si soy inversionista. O sea, siempre va a haber una mayor exigencia porque al final estos temas de una u otra forma nos van a impactar a todos. Adelante, Dani. Entonces, eh, ¿por qué hablaré de doble materialidad? Entonces, la doble materialidad aparece en la literatura hace más o menos unos 2, 3 años y hoy, o sea, 2023, noviembre de 2023, se está viendo que es la consecuencia natural de un incremento en materia normativa. O sea, los que trabajamos con estos temas de sostenibilidad, hemos visto cómo las exigencias van a más y van a más y van a más. Y no solamente en Estados Unidos, no solamente en Europa, no solamente en América Latina, sino que es una tendencia en todo el planeta. Entonces, ese concepto de la doble materialidad viene muy influenciado desde el punto de vista del inversionista o de quien está poniendo los recursos o de quien está buscando dónde, expresando en inglés como dónde poner esos recursos. Entonces, teníamos una mirada tradicional y casi todas las empresas tenían o que trabajan en sostenibilidad tenían una materialidad de impacto, pero ahora nos dicen es, también tenemos que empezar a incluir y a revisar los temas que pueden afectar financieramente a esta organización. Y cuando digo los temas, estoy hablando de los temas en materia ambiental, social y de gobernanza o de sostenibilidad. Entonces, esta normativa cada vez que va más, viene también acompañada de un montón o la aparición de muchísimas organizaciones que han intentado ponerse al día o volverse los referentes cuando hablamos de sostenibilidad. Entonces, si ustedes lo recuerdan, hace un par de años BlackRock dijo, tenemos que ir o buscar una forma de que todos estemos hablando de lo mismo cuando estamos hablando de cambio climático, tenemos que buscar la misma forma de que las personas las organizaciones cuando estén reportando esos temas de diversidad en su fuerza o en sus empleados, pues se reporte de la misma manera y que digamos que se puede abordar todo esto de una manera más, como con una visión mucho, mucho, mucho más holística y que no se deje nada por fuera. Entonces, como respuesta a esto, o digamos que paralelo a esto, no solamente a pedir más normativa exigiendo esto, en Colombia hay una circular de la superfinanciera que no le aplica a todas las empresas, pero muchos de los que están aquí probablemente se ven afectados, slash, impactados por esta normativa. No solamente es la razón principal de por qué hablar de una doble materialidad. Ya les mencionaba al inicio, hoy son distintos stakeholders quienes nos están pidiendo también esta incorporación de la mirada. Adelante, Dan. ¿Qué tipo de stakeholders? Desde los grandes clientes que podemos tener, si, no sé, si nuestro cliente es una empresa que ya esté muy metida en temas de SBTs, probablemente me está diciendo usted también comprométase con sus emisiones, o incluso los empleados. Nosotros tenemos en Antesis, que siempre cuento esa historia, porque tengo una compañera, pues una consultora, que es muy joven y además es muy, muy buena. Y un día le pregunté, ¿por qué viniste a trabajar en tesis? O sea, ¿por qué no te fuiste a una de las Big Four? ¿Por qué viniste a esta consultora? Y ella me mira y me dice, porque ustedes son Big Corp. O sea, era como que súper claro que una empresa que tenga, o sea, no solamente que le ofrezca buenas condiciones, sino que eh, tiene un compromiso más allá con la sostenibilidad, es para ella un motivo de quiero trabajar en este tipo de empresa. Entonces, hoy hay retos a nivel mundial de cómo atraemos talento, pues si las empresas gestionan y comunican mejor lo que están haciendo en sostenibilidad, puede ser digamos que una ventaja para atraer este tipo de talento. Entonces, por distintos lados, y si vemos la cara como con toda pues como un círculo de 360 grados, realmente por cada uno de los puntos, por cada uno de los eslabones de la cadena, sí que vemos mayor exigencia en materia de sostenibilidad. Entonces, hoy esperan que las empresas hagan más y que se hagan las cosas mejor en materia ambiental, social y de gobernanza. Entonces, vale, me están exigiendo más, perfecto. Pero si me están exigiendo más, yo no dejo de ser empresa, no dejo de tener limitaciones presupuestarias de recursos y financieros en qué me tengo que enfocar. ¿Es en plásticos? ¿Es en residuos? ¿Es en emisiones? ¿Es en movilidad sostenible?
con mis empleados es que promover políticas de diversidad, aumentar las mujeres o la remuneración en mujeres, revisar si tengo brecha salarial, es temas de derechos humanos, es control de diversidad, es trabajar con mis proveedores. Entonces, miren, ahí dije 12 temas que cómo los voy a abordar como organización. Entonces, o a cuáles les voy a dar a prioridad como organización, qué tengo que hacer. Entonces, la respuesta, digamos que la respuesta técnica es a través de un análisis de materialidad la aproximación tradicional en materialidad de impacto, pero ahora sumando o invitándonos a hablar de la materialidad financiera. Adelante, Dani, si quieres, para que continúes tú. Gracias, Tati. Entonces, con esto anterior nace precisamente esa necesidad de estar conectando cada vez más la relevancia de la sostenibilidad con el valor de las organizaciones. Finalmente, esto para que la sostenibilidad no se quede como en ese mundo etéreo, filantrópico, que se quede en ese ejercicio de responsabilidad social empresarial, sino que se empiece a reforzar y a completar cada vez más las estrategias de los negocios y se vea claramente la conexión que existe entre los temas ASG y la visión futura, pues como y la visión de negocio de las compañías. Entonces, para poder explicarles qué es este concepto de doble materialidad, es importante comprender que hay diferentes tipos de información que producen las compañías. La información tradicional es la información financiera, esta es la primera parte de información que se produce, esta es la información que se incluye en las normas contables NIF, las que produce la fundación específicamente la IFRS y otros pares similares, y finalmente aquí se encuentra alojada la información que tradicionalmente y únicamente es la que medía el valor de las organizaciones, que está relacionada precisamente como con esos estados financieros de los negocios. Nace entonces, a partir de todo este auge de la sostenibilidad, la información específicamente sobre sostenibilidad, que es este concepto tan relevante que empieza a cobrar cada vez más sentido dentro de las organizaciones y que se mide precisamente a partir de la gestión de los criterios ASG, los criterios ambientales, sociales y económicos y de gobierno. Y aquí es precisamente donde entra la gestión de la compañía, de todos sus impactos hacia el entorno. En ese entorno se comprende o convergen ahí los diferentes grupos de interés, la sociedad, el medio ambiente. Entonces, aquí es donde se aloja en este tipo de información la relación que tiene la compañía con todo el entorno que la rodea y todas las acciones que la compañía puede hacer precisamente para mitigar ese impacto negativo, maximizar el positivo y pues dejar una huella de impacto positivo finalmente en el medio ambiente y en la sociedad. Entonces, con esto hay un tercer tipo de información, que es ese reflejo y que es esa unión entre ambas partes, que es la información financiera sobre sostenibilidad, que básicamente es la gestión de todos los temas ASG, entendiendo cuáles de esos temas son los más relevantes o tienen un impacto directo ya sobre el valor económico del negocio. Es aquí donde se empieza a conectar eso que les decía ahorita, de empezar a ver el reflejo de la sostenibilidad en la estrategia de los negocios y empezar a entender el valor financiero de los temas ASG, de la gestión de recursos hídricos, del talento humano, del cambio climático, de residuos, de movilidad sostenible, etcétera. Entonces, a partir de esto, como lo decía Tati, han empezado a surgir diferentes entidades normativas, directivas, instituciones, marcos de divulgación, tratando como de delimitar el alcance de lo que se tiene que divulgar y aparecen un montón como de instituciones relevantes para estos ejercicios de doble materialidad. Obviamente, por un lado está la IFRS, que es esa fundación global que emite las normas contables, esas NIF, que son de aplicación global, y la IFRS tiene como dos consejos principales. Por un lado, la IASB, que es este consejo que emite precisamente la parte financiera, las normas contables para la información financiera de la organización, donde se divulgan precisamente esos estados financieros de los negocios. Y por otro lado, la ISSB con la información ya financiera sobre sostenibilidad, que lo que recientemente sacaron fueron esos ejercicios de la NIF S1, la NIF S2, donde ya me empieza precisamente como a vincular la gestión de la sostenibilidad perdón, en esos estados financieros de la compañía. O sea, cómo se ve, por ejemplo, reflejado un ejercicio de riesgos hídricos, de riesgos de cambio climático, de riesgos de inversión social, de riesgos de talento humano en la proyección financiera del negocio. Cómo puede llegar a construir o a destruir el valor económico de los negocios, todos estos temas ASG. Entonces, en el marco, digamos, de reporte integrado, es ese ejercicio que nos ha ayudado tradicionalmente como a juntar estas dos visiones, tanto la información financiera con la no financiera, que sirve para unir tanto el trabajo de estos dos conceptos.
Por otro lado están los estándares ASBII, que estos son los estándares que venimos utilizando ya hace un rato, que son importantes para divulgar esos requerimientos sectoriales, dependiendo del sector hay unos indicadores específicos, y que finalmente el público precisamente son esos inversionistas, socios, accionistas a los que yo les quiero rendir cuentas sobre esa gestión de temas ASG. Y por último, el que muchos conocemos acá obviamente, es ese rol que juega GRI dentro de todo esto como marco de divulgación más amplio y relevante sobre los temas específicamente de ASG. Es decir, por tanto, este marco GRI es ese marco que nos ha servido siempre para construir esos reportes de sostenibilidad, para que la compañía declare o divulgue sus impactos precisamente hacia su entorno, y por esto me habla, digamos que el GRI me habla o le habla, mejor dicho, como a un mayor número de grupos de interés, porque estoy tratando de divulgar todos los impactos que tienen las operaciones a lo largo de la cadena de valor. Entonces ahí se ven integrados muchos grupos de interés: proveedores, clientes, accionistas, gobierno, agremiaciones, ONGs, etcétera. Entonces, finalmente, lo que busca la materialidad de impacto, que es la que tradicionalmente veníamos desarrollando, era poder comprender cuáles eran esas contribuciones positivas o negativas de la compañía al desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que pasa ahora? Lo que les decía ahorita, nace la necesidad de que cada vez esta sostenibilidad se vea más atada al desempeño financiero de los negocios, y a partir de ahí poder conectar como todas esas contribuciones positivas y negativas con el valor de las compañías. Entonces, ahí es donde nace este ejercicio de materialidad financiera sobre los temas de sostenibilidad, que si ven ya entonces a quién va dirigido, son específicamente inversionistas, accionistas y socios, y lo que tratamos de hacer en este ejercicio es poder comprender no solamente el impacto de la compañía hacia afuera, hacia su entorno, hacia la sociedad, hacia el medio ambiente, sino también esos riesgos y oportunidades que suceden precisamente en ese entorno y que pueden afectar o que pueden contribuir al valor finalmente como empresarial o al valor del negocio. Entonces, lo que hacemos en un ejercicio de doble materialidad es empezar a conectar como dos miradas. Entonces, hay muchos temas ASG que pueden ser relevantes para mi compañía dependiendo del sector y las características de mi negocio. Por ejemplo, si estoy en el sector de logística y transporte, probablemente ahí van a prevalecer unos temas de movilidad sostenible, emisiones, material particulado, consumo de combustible, seguridad vial, diferente a un sector de agricultura, por ejemplo, que ahí pueden prevalecer unos temas de gestión de residuos, contaminación, vertimientos, pesticidas, agroquímicos, hormonas, etcétera. Entonces, de ahí parto yo, de ese entendimiento de todo el universo de posibles temas que convergen en la sostenibilidad, cuáles son esos temas donde yo tengo una mayor influencia, donde yo podría tener un impacto. Entonces creo como esa batería de temas. Y esa batería de temas, cada uno de esos temas, los empiezo a analizar bajo las dos miradas para poder tener esa visión de doble materialidad. Entonces, partamos del ejemplo del tema de cambio climático, este tema tan fundamental ya hoy en día para cualquier organización. Entonces, cuando lo abordamos desde la materialidad de impacto como tal, es entender si la compañía está teniendo efectos, tiene o puede llegar a tener efectos, en este caso, sobre el tema de cambio climático y por ende sobre la sociedad, sobre el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, aquí uno entra a entender qué tanto aporta la compañía al cambio climático con sus operaciones, con su cadena de valor, con su cadena de suministro, aguas arriba, aguas abajo, cuáles programas de compensación, adaptación, mitigación tiene alrededor de su huella de carbono, cómo está gestionando precisamente como los impactos a comunidades vecinas precisamente por todas las emisiones que se generan de su operación. Entonces, toda esta mirada, uno, es finalmente la materialidad de impacto, que es reconocer precisamente como ese nivel de efecto, o si esos efectos o esas consecuencias que tienen las operaciones que tienen las operaciones sobre la comunidad o sobre los diferentes grupos de interés o sobre el medio ambiente. Y cuando hablamos de la mirada ya financiera para este tema, como el cambio climático, que es esta nueva mirada que se le da a los ejercicios de materialidad, es entender cómo el cambio climático ahí puede generar valor, puede destruir el valor económico del negocio. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hacemos es entender, por ejemplo, qué pasa si hay un riesgo de cambio climático que se manifiesta. ¿Qué pasa si hay una inundación, una sequía, un huracán, una elevación un aumento en el nivel del mar? ¿Cómo puede afectar eso precisamente como
financieramente el negocio. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay una nueva normativa que regula el consumo de productos derivados del petróleo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no estoy gestionando bien todos esos impactos de cambio climático y eso está afectando precisamente la reputación o la buena imagen que yo tengo como compañía para mis grupos de interés? Porque es un tema, digamos, para ellos ya muy relevante por todo lo que está pasando actualmente. O por el contrario, las oportunidades que se generan y se derivan precisamente a partir de los temas y cómo pueden verse reflejados en el valor económico del negocio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo me pongo una meta súper ambiciosa de cambio climático, reducir mis emisiones, rebajar los alcances y demás? Eso me puede permitir acceder, por ejemplo, a bonos, a créditos, acceso a capital, a financiación más económica, precisamente porque estos bonos ya hoy en día están muchos atados a desempeños en sostenibilidad. Entonces, eso era como el ejemplo que queríamos dejar, como para empezar a entender cómo se empiezan a fusionar precisamente como los dos ejercicios, tanto la materialidad de impacto que veníamos desarrollando, que es nuevamente esos impactos de la compañía hacia afuera, y la doble materialidad, que es esa materialidad financiera de todo lo que sucede como en el entorno hacia la compañía. Con esto entonces es muy importante que respecto a lo que les contaba ahorita sobre la materialidad financiera hagamos como esta distinción y esta claridad. Es importante que sepamos que cuando hablamos de materialidad financiera en este contexto de doble materialidad no nos estamos refiriendo a la materialidad financiera pura y dura de las organizaciones, que es la que me habla específicamente de los hechos contables, de toda esa información o hechos más relevantes que necesita el usuario de la información para tomar una decisión informada. Es decir, que yo no puedo evadir, ocultar ningún tipo de información para que ese usuario tome una decisión completamente informada sobre el estado financiero del negocio. Diferente al ejercicio de doble materialidad, que yo aquí nuevamente parto de esa misma lógica de la materialidad financiera, pero en la doble materialidad lo que voy a estar haciendo es entendiendo cuáles son esos temas de sostenibilidad específicamente que le van a generar un valor a ese usuario de la información. Una diferencia entre la doble materialidad y la materialidad netamente financiera es que la doble materialidad entonces está abierta a cualquier grupo de interés que la compañía quiera informar, sea desde el accionista hasta la comunidad, hasta el colaborador, diferente a lo que es la materialidad financiera, que está dirigido principalmente a inversores, prestamistas, acreedores pues, actuales o potenciales y que les sirve precisamente a estos grupos de interés específicos de capital a tomar decisiones sobre la viabilidad de hacer negocios precisamente, de invertir, de prestarle recursos a la compañía, diferente a la doble materialidad, que es específicamente para divulgar la información, puede servir también para este fin de la materialidad financiera, pero se puede ampliar para contarle al gobierno lo que estamos haciendo, a la comunidad cómo estamos gestionando los impactos, a los proveedores todo el trabajo que estamos desarrollando con ellos para afianzar finalmente ese relacionamiento. Con esto entonces era como esta parte como más teórica, sobre todo como esas diferencias que hay entre la materialidad de impacto y la doble materialidad. Ya le doy paso entonces a Tati para que empecemos a andar un poquito más en estos temas específicos. De materialidad, doble materialidad, hay un concepto que llega, que se pone sobre la mesa y que normalmente no estaba muy, como muy en el radar de las empresas, y era la identificación de algo que la literatura, bueno, la literatura no, la normativa europea estaba denominando como los IRO, impactos, riesgos y oportunidades. Es decir, cuando yo voy a definir o decidir cuáles son los temas que voy a llevar a consulta o los temas que son potencialmente relevantes para mi organización en función del sector en el que yo estoy, en la región en la que estoy, pues no solamente voy a pensar en esos impactos, sino que tengo que entrar también a revisar cuáles son los riesgos y las oportunidades que están muy relacionados con la materialidad financiera. Entonces, para tratar de desagregar los tres conceptos, pues queríamos traer de nuevo esa definición de impactos. Entonces, GRI o GRA, como le quieran decir, nos dice que los impactos son cualquier contribución, tanto negativa o positiva, ambas, que nosotros como organización podemos tener frente al desarrollo sostenible. Entonces es lo que mi organización, lo que mi empresa, en el lugar en el que yo estoy, puedo tener o puedo afectar o puedo impactar en temas ambientales, en temas sociales a las personas, sean de mi propia empresa o aquellos que están por fuera de ella, pero que son personas. Ahí se incorporaba o se incluía todo el concepto de derechos humanos y
que estos efectos hacen parte o son, digamos que una consecuencia de las relaciones comerciales que tengo con ello. Entonces, para este análisis de impactos, de riesgos y de oportunidades, tenemos que tener muy claro, y la doble materialidad nos invita a tener muy clara la cadena de valor de la organización. Y miren que digo cadena de valor y no cadena de suministro. O sea, no es solamente hablar de quiénes son mis proveedores, sino qué está pasando a lo largo de todo ese ciclo de lo que me permite a mí como organización existir, aguas arriba y aguas abajo. Entonces hay una necesidad de, primero, o sea, si van a empezar desde cero, es identificar cuál es la cadena de valor y cuáles son los impactos que yo tengo en esa cadena de valor para que sea una mirada integradora. Y en esa identificación de esos impactos en cada uno de los eslabones, yo tengo que definir o revisar, ¿ese impacto es real o es potencial? ¿Es negativo o es positivo? ¿Ese impacto está pasando ya o estoy viendo que esto puede ser a largo o a mediano plazo o es corto plazo? Esto es algo que yo estoy haciendo de manera intencionada o no es intencionada, pero es algo que sí o sí está pasando. Y tengo que revisar si las causas de ese impacto están relacionadas con mi negocio, con mi operación. También se tendría que revisar si esos impactos son reversibles o irreversibles. Entonces, miren que el primer paso para poder empezar a decir que tenemos un análisis de doble materialidad, digamos que bien hecho es tener muy clara esa identificación de los impactos. Ustedes nos podrán decir, dependiendo de la empresa que lo diga, hay organizaciones que tienen esto ya hecho. O sea, que no les estamos hablando de algo nuevo. Hay organizaciones que han trabajado esto y lo tienen probablemente muy organizado al interior de la organización. Así que tienen un paso hecho. Pero para quienes no lo tienen todavía, si van a hacer un buen análisis de doble materialidad, el primer paso es esto. Entender no solamente o sacar un listado de temas que posiblemente serán materiales, sino entender muy bien los impactos con todo esto que les estamos diciendo y que ven en el recuadro azul. Entonces, primer tema, cadena de valor como obligatorio y impactos en esa cadena de valor. Adelante, Dani. Adelante, se quedó pegado. Ahora, eh, una vez hayan identificado esos impactos que tienen a lo largo de la cadena, hay que hacerse distintas preguntas para poder revisar si esos impactos de verdad van a ser materiales o no. Y yo para eso tengo que tener en cuenta la gravedad de ese impacto. Entonces, y la gravedad se va a basar en el alcance, a quién le va a impactar, a qué tipos de grupos de interés, en qué regiones, cuál va a ser la consecuencia de eso. ¿Cuál es la escala? Qué tan grande o a cuántas personas voy a impactar? Y si realmente hay un carácter irremediable, casi que inmediato de ese impacto. Entonces, si digamos que ustedes evaluando esto uno a uno, por eso es un ejercicio digamos que detallado, ahí pueden revisar o pueden identificar y valorar de manera más real si esos impactos tendrían que llevarse a esa materialidad. Los impactos positivos también podrían revisarse en función tanto como de la escala y el alcance, porque también nos interesa seguir potenciando eso que estamos haciendo bien, seguir poniendo, dando valor en nuestros informes o en nuestras estrategias, incluyendo esas acciones que sabemos que van a transformar de manera positiva a quienes estamos impactando con nuestra actividad y en nuestra cadena de valor. Adelante, Dani. Está lento, ahí se queda. Y ahora les decía que había como una inclusión de tres palabras, IROs. Creo que los que están en este tema, IRO, impacto, riesgo y oportunidades. Entonces, los impactos es esa mirada tradicional que muchas empresas lo tienen bien hecho y algunas que no. Entonces, primera recomendación es empiecen a revisar o hacer un buen análisis de impacto. Y ahora se trae sobre la agenda los riesgos y oportunidades. Y eso tiene que ver con la materialidad financiera, es decir, ¿qué riesgos estoy viendo yo en los aspectos ambientales, sociales y gobernanza que me pueden afectar a mí como organización o pueden contribuir a que mi empresa vaya mejor o vaya más mal? Entonces, esos riesgos y en esta conversación, ojalá invitaran a las personas tanto de finanzas de la organización como de riesgos, porque normalmente hemos andado los de sostenibilidad por un lado
eventualmente hablan con los de la parte financiera cuando tengan que hacer el reporte, pero las conversaciones no suelen ir más allá. En este ejercicio de doble materialidad, sí que las personas de finanzas, sí que las personas de riesgo, sí que las personas de compliance van a tener que estar ahí en estas discusiones para poder revisar cuáles son esos riesgos reales o potenciales que la organización puede tener al momento de gestionar esos temas ASG. Un ejemplo, y yo sé que ahora cuando Dani estaba explicando un poco la diferencia, hablamos de cambio climático, les voy a dar otros dos ejemplos como para que se entienda mejor. Temas de agua. Yo tengo una planta de producción y la verdad es que tengo implementado ya todos los, no sé, todos los procesos, todos los controles para garantizar que soy lo más eficiente posible y que cuido mucho el agua. ¿Qué pasa si hay una limitación o se pone una cuota mínima de uso del agua y yo utilizo agua por encima de eso? Me quedo sin operación. ¿Eso qué puede significar para la organización? Entonces, en la mirada tradicional, en los impactos yo podría decir, es que eso no es prioritario porque ya estamos tan bien que nos queda poco para, pues, para seguir mejorando en este tema. En esta nueva mirada de materialidad financiera, me invita a revisar qué pasa en el mundo en estas dimensiones ASA que de verdad te puede impactar. Entonces, si a mí me dicen que no puedo seguir utilizando agua para mi proceso productivo, pues esto va a tener una gran implicación para mi organización. Y esa misma pregunta habría que hacérsela para casi que todas las temáticas en las dimensiones ASG. Entonces, digo que los riesgos y las oportunidades están muy ligadas, o digamos que sí, que su vínculo estará sobre todo con los aspectos que podrán ser materiales desde la perspectiva financiera, cosas que te puedan afectar negativamente el desempeño de tus actividades y el alcanzar esos objetivos estratégicos o que de verdad pueden influenciar de manera positiva y por eso es una oportunidad el logro de lo que te has planteado como organización para seguir avanzando en estos temas. Adelante, Dani. Entonces, de nuevo, cuando hablamos de la doble materialidad, entonces, digamos que quédense con estas dos primeros pasos. Revisar cadena de valor y revisar en esa cadena de valor los impactos, los riesgos, las oportunidades. Y cuando tengan ese listado muy bien identificado para cada uno de esos eslabones, ahí se tiene que empezar a evaluar cuál es la probabilidad de que eso se materialice, cuál es la probabilidad de que esto ocurra y cuál es el posible tamaño de los efectos financieros. Hay una cosa que no hemos mencionado, que no lo hemos dicho hasta ahora, y es la materialidad financiera identifica los riesgos que están ligados con esas oportunidades para la organización, pero no los monetiza. O sea, una doble materialidad del ejercicio no te va a decir que son tantos millones de dólares o tantos millones de pesos o no te dice por ese riesgo, o sea, no estamos cuantificando ni monetizando el valor de ese impacto, que creo que esa aclaración es importante hacerla. Lo que hacemos es identificar impactos, riesgos, oportunidades y valorarlo en función de esto, de la probabilidad de ocurrencia, de la magnitud, de la gravedad de esos posibles efectos. Adelante, Dani. Bueno, aquí este es simplemente para mostrarles que tenemos distintas herramientas en las que en función del sector y de las regiones en donde están podemos valorar los riesgos, porque muchas veces esto no es tan fácil de hacer, pues de decir cuáles son los riesgos en materia ASG que tiene mi organización. Pues bueno, existen distintas herramientas en el mundo. Una de estas es de una plataforma que se llama Risk Horizon o Risk Horizon, como le quieran, o Risk Horizon, en español sería, para identificar un poco en función de los países en donde se tiene presencia, pues qué tema es más importante o menos importante. Entonces, bueno, te saca unos datos que nosotros utilizamos para construir esa materialidad financiera y sí que nos parecía interesante mostrarles ese tipo de herramientas para que sepan que existen. Adelante, Dani. Gracias, Tati. Entonces, para ejemplificar todo esto que les acaba de contar, Tati, teniendo presente que los impactos son ese cambio que se produce en el entorno a partir de las intervenciones de una compañía en la sociedad. Entonces, en este caso, quería mostrar como unos ejemplos para poder diferenciar tanto los impactos como de los riesgos y de las oportunidades, como para que comprendamos un poquito más todo lo que les acabamos de contar desde lo teórico.
Básicamente aquí tomamos un ejemplo de una compañía que hace parte del sector de eventos y de entretenimiento y es como si estuviéramos analizando el tema de desarrollo de las regiones, es decir, esos procesos de inversión social, de relacionamiento con las comunidades que la compañía está generando precisamente para gestionar sus impactos, riesgos y oportunidades. ¿Qué podría ser un ejemplo de impacto? En este caso, puede ser que la compañía, precisamente por la presencia que tiene en esa región y porque genera eventos y esos eventos mueve ya sea turistas, mueve diferentes invitados, pues eso lo que está generando es impulsar o detonar económicamente los territorios por esa generación de empleo directo o indirecto de las regiones. Por ejemplo, la capacidad hotelera va a estar alta precisamente por las ocupaciones, por los invitados, los servicios locales que van a estar disfrutando los invitados, los proveedores del sector precisamente porque al ser un tema de eventos probablemente yo necesite alimentos frescos, necesite obviamente contratación local porque pues es algo que demanda mucha mano de obra, entonces el impacto ahí que yo estaría generando a ese desarrollo de las regiones es poder impulsar económicamente el territorio. Otro puede ser precisamente por esos temas de inclusión laboral local, es fomentar, pues al fomentar este tema de la inclusión, es poder disminuir esas barreras y esas brechas de aprendizaje, poder disminuir esa brecha que hay de primer empleo. Estoy tratando de precisamente como detonar la región a nivel económico al integrar y darle la posibilidad a las personas de la región, de la localidad que trabajen en el negocio. Y por otro lado, un ejemplo de impacto ya más negativo puede ser esas afectaciones a las condiciones de vida dignas de las comunidades por ya un turismo invasivo, por ejemplo. ¿Qué pasa con la generación de ruido, con la contaminación lumínica, auditiva, con el tráfico vehicular que generan todos estos eventos? Eso puede ser precisamente un impacto negativo. Entonces, si ven acá, es el ejemplo de todo lo que la compañía genera a partir de sus operaciones, de su cadena de valor hacia afuera. Están entonces los riesgos y las oportunidades, que en este caso el ejemplo de riesgos puede ser protestas sociales por inconformidad de las comunidades por la presencia precisamente como del centro de eventos en esa región, en ese barrio, es decir, que se afecte la licencia social para operar. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si se manifiesta una protesta? Eso me afecta a la continuidad del negocio, me afecta a la operación, probablemente desencadene en temas financieros, en afectación a la imagen de la compañía. Otro tema, por ejemplo, si se difunden noticias falsas alrededor de lo que está sucediendo en el centro de eventos, del servicio prestado, del tipo de eventos que se están desarrollando, eso probablemente puede afectar también, obviamente, la imagen de la compañía. Entonces, los riesgos son esos posibles eventos ASG que pueden llegar a afectar precisamente a nivel de cumplimiento financiero, operacional o de reputación un negocio. Y por último, las oportunidades, son esos posibles eventos ASG que le van a aportar valor al negocio. Entonces ahí yo puedo desarrollar estrategias como articular las comunidades, precisamente como a todas esas reformas, remodelaciones que yo esté haciendo, como el centro de convenciones, de los edificios, como para consolidarlos como referentes urbanos y que ellos se apropien precisamente de esos edificios, realizar alianzas y todo lo que yo puedo generar con ONGs, gremios, el sector en general para ampliar el capital social o intelectual de las comunidades o establecer políticas de inclusión laboral que generen un beneficio mutuo. Entonces, si ven la diferencia, por un lado están los impactos, que es ese cambio que se produce precisamente como en la sociedad, en el entorno, en el medio ambiente, a partir de la intervención de la compañía, a partir de sus operaciones, a partir de su cadena de valor. Y por otro lado están los riesgos y las oportunidades, que son lo que generalmente sucede en el entorno, que afecta y que impacta el valor económico del negocio. ¿Cómo se ve esto? Que pues todo ya lo que les acabamos de contar. Finalmente, yo partí de esa identificación de los temas que para mí eran relevantes y esos temas, lo que les contábamos ahorita, empecé a analizarlos bajo dos miradas específicamente, la mirada de materialidad de impacto y de materialidad financiera. Entonces, ¿yo qué empiezo a hacer ahí? Empiezo a tener talleres, encuestas, entrevistas con los grupos de interés prioritarios de la organización, empiezo a analizar documentos clave del sector, empiezo a irme a estándares de sostenibilidad para entender qué me dicen estos estándares de cuáles son esos principales impactos, riesgos, oportunidades del sector. Entonces empiezo a hacer como todo ese análisis de temas claves, de riesgos, de oportunidades, precisamente como para la compañía. Y esos ejercicios, digamos, cada uno de ellos los voy a distribuir en estas dos variables, la variable del eje X y la variable del eje Y.
dependiendo de la información que me esté entregando cada uno de esos ejercicios. Entonces, las bolitas distribuidas a lo largo de la matriz representan precisamente esos diferentes temas que yo consideré durante la evaluación. Entonces, ahí va a estar cambio climático, agua, energía, residuos, talento humano, innovación, cadenas de suministro, gobernanza, ética, etcétera. Ahí están como todos los temas que yo identifiqué inicialmente que eran relevantes para mí. Y entonces, todo lo que me hable cuando yo hago esos ejercicios de encuestas, de entrevistas, de análisis de documentos y demás, todo lo que me esté hablando a mí del impacto de la compañía hacia el medio ambiente va a ir en el eje Y, que es esa materialidad de impacto, ese impacto hacia la sociedad, el medio ambiente, hacia la economía. Y todo lo que me hable a mí dentro de todos esos mismos ejercicios, alrededor del impacto en el valor de los negocios, es decir, alrededor de esos riesgos y esas oportunidades, va a ir en el eje X, que es esa materialidad financiera. Entonces, ¿cómo se ve esto reflejado? Estos son ejercicios que acompañamos a diferentes compañías. Este es en el sector de productos de mobiliario y de construcción. Y básicamente aquí lo que podemos ver puede que las visualizaciones, los colores, los tamaños de las bolas cambien de una materialidad a otra, pero finalmente concentran el mismo tipo de información. Aquí lo que yo puedo entender con esta gráfica, que es como el resultado final de todo ese ejercicio súper exhaustivo y riguroso, es que, por ejemplo, el tema de descarbonización de energía, de materiales sostenibles y circularidad, de crecimiento rentable y sostenible, de productos sostenibles, van a ser probablemente esos temas materiales, porque son los que financieramente tienen un mayor impacto y porque son los que tienen un mayor impacto también hacia la sociedad y hacia el medio ambiente. Esto es otro ejemplo del sector de infraestructura de transporte y servicios de movilidad, y aquí, como ven, los temas que salen son diferentes y las agrupaciones puede que la visual sea diferente, pero al final me están hablando de exactamente lo mismo. El tema de ética y cumplimiento, el tema de infraestructuras sostenibles y resilientes, el tema de resiliencia a cambios macroeconómicos y sociopolíticos van a ser esos temas materiales. Digamos que ahí lo que entra a jugar es la decisión de ese corte de relevancia, de decidir para la compañía hasta dónde precisamente entran mis temas materiales, es decir, cuáles de todos esos temas que van quedando alineados como en ese cuadrante superior derecho se van a convertir en temas materiales porque son relevantes para el negocio gestionar, porque estoy en la capacidad de gestionarlos a un nivel de tema material que es básicamente la columna vertebral para una estrategia de sostenibilidad y finalmente para completar y reforzar esas estrategias de negocio. Entonces ahí el ejercicio que sigue es como ese análisis de entender hasta dónde llego ese corte para decir hasta acá son mis temas materiales. De estos 18 temas que evalué, por poner cualquier ejemplo, estos 7 primeros o estos 4 primeros van a ser mis temas materiales. Dale, entonces Tati, aquí vamos concluyendo. Aunque debe haber sido en su momento el principio, es por qué hablar de una doble materialidad. O sea, por qué tenemos que meternos o ponernos a pensar en los impactos, en los riesgos, en su relevancia, en volver a hacer consultas de cuándo lo tengo que hacer. Y básicamente hay dos, digamos que dos grandes motivos. El primero es, esto permite ampliar la mirada cuando yo esté diseñando la estrategia de sostenibilidad de una organización. O sea, si puedo tener sobre la mesa cuáles son los aspectos que pueden afectar a mi organización en materia financiera, pues probablemente tendré mejores elementos para ir a negociar incluso al interior de la organización, si meten o no, si se incluye o no algún aspecto dentro de la estrategia. Entonces, esto tendrá una mirada más amplia y permitirá tal vez ser más estratégicos y diferenciarme frente a mis competidores en donde yo esté. Eso es como el que nos gusta decir y el por donde esperamos que llegue la mayoría de las personas a abordar este tema, o personas no, las empresas a abordar este tema, y es, te permite conocer mejor tu propósito y los impactos que puedes tener como organización en materia de sostenibilidad. Y la otra básicamente es que con esto te adelantas o vas a estar en la capacidad de dar respuesta a la normativa creciente que habla de la doble materialidad. En Colombia en específico la circular 031 y en el ámbito europeo la directiva de reportes de información no financiera que está recientemente aprobada. Entonces, bueno, los pone o les pone a ustedes ya a la delantera para dar respuesta a eso. Entonces, la doble materialidad, tanto para estrategia como para reporting, es un elemento que es necesario. Y si vamos un poco más allá de decir solamente es a través de la estrategia, pues entraríamos a hablar de comunicación. Y es
Aquí yo puedo contar y puedo hacer una mejor gestión para que mis grupos de interés entiendan cuáles son los temas importantes y que son importantes para ellos y poder diseñar las acciones correctas y implicarlos a ellos en ese proceso, tanto de toma de decisión como de participación para que sigan viéndose beneficiados o menos impactados de manera negativa. Y por último, ahí Dani, cierra con el de comunicación. Gracias, Tati. Sí, ahí finalmente la materialidad se convierte como en ese pilar fundamental para poder comunicar lo que está haciendo la compañía en materia de sostenibilidad, porque con la materialidad me estoy asegurando que estoy dando respuesta precisamente a los intereses, a las preocupaciones, a las expectativas de los grupos de interés más estratégicos y relevantes para el negocio, porque durante todo ese ejercicio que les mencionábamos, en todos esos procesos de evaluación, en esas consultas que hacemos a los grupos de interés, identificamos precisamente cuáles son esos temas más críticos para ellos, que les influyen mayormente en su día a día, en el relacionamiento con nosotros. Entonces, al yo tener claro precisamente cuáles son esos temas más relevantes para ellos, pues me aseguro precisamente de que la información que yo esté divulgando anualmente, periódicamente, en los reportes, en las páginas, en las redes sociales, pues está conectada precisamente con lo que ellos están esperando de mí como compañía. Y pues finalmente volvemos a reforzar este tema alrededor de esas nuevas normativas, de poder dar con el cumplimiento de la materialidad, pues con el ejercicio de doble materialidad, el cumplimiento a las diferentes normativas, directivas y demás, que nos permiten y nos preparan precisamente para futuros ejercicios que van a ser ya de cumplimiento en algunos casos, ejercicios ya para medirnos en índices mundiales de sostenibilidad, para responder precisamente con indicadores de valor que fortalezcan finalmente como el ejercicio de sostenibilidad dentro de la compañía. Con eso entonces queríamos cerrar, partimos como desde ese contexto general de dónde nace la doble materialidad, precisamente como a raíz de todas las nuevas directivas, normativas y demás que están cada vez tratando de darle como una argumentación más sólida a estos temas de sostenibilidad para que se vea la conexión específica de todos los riesgos y oportunidades que un tema de agua, de vertimientos, de residuos, de inversión social, de innovación, de gobernanza, de ética pueden llegar a representar en los negocios. De ahí les explicamos precisamente como cuáles eran las diferencias entre materialidad de impacto, que era la que veníamos haciendo tradicionalmente, con esta nueva mirada de materialidad financiera que se convierte en ese ejercicio de doble materialidad, y con eso entrar a entender estos conceptos que ya se vuelven muy particulares y muy relevantes en este ejercicio, que es los IROS, que esos son esos impactos, riesgos y oportunidades precisamente como para los negocios. Con esto entonces cerramos. No sé, Tati, si quieres complementar algo más ahí o ya damos paso como para las preguntas. No, yo creo que para respetar los tiempos podemos ir a las preguntas si hubiesen. Vamos a ver en el chat que nos han dejado. Y ya está. A ver, nos pregunta que si se va a compartir la presentación. Sí, entiendo que sí, ¿no? Después del informe. Claro que Luisa nos dirá, oh, sí, sí, pero yo entiendo que sí se compartirá. ¿Con qué frecuencia se recomienda que una empresa debe revisar su materialidad? Tradicionalmente se dice que cada 3 años o cuando hay un cambio significativo en la organización. Entonces vas a tener una nueva, no sé, un nuevo modelo de negocio, hay una adquisición, hay una venta, o sea, si hay un cambio significativo en el negocio, pues se debe actualizar. Pero cada 3 años está bien. Hay organizaciones que lo hacen no cada 3, sino cada 4. Sí, es grave, no, pero, pero sí, 3 años más o menos sería como el plazo para actualizarlo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Creo que era la única que había en el chat. Sí, Tati, súper Tati, Dani. Si alguien tiene alguna duda o inquietud, este es el espacio para que las pueda escribir por el chat. Vamos a compartir la grabación de este espacio para que puedan tomar pues, la información que requieran y volver a repetir alguna parte de información que hayan querido volver a tener. No veo más preguntitas, por acá hay otra. Dice Clarita, ¿cómo se aplica uno el riesgo de una empresa en la que está invertido? Si la persona que la hizo puede hablar, no sé si Dani entiende esa pregunta, yo no la entiendo. No, pues como una nueva adquisición, o estoy invirtiendo en un negocio nuevo y cómo hago ese escenario de riesgos. No sé. No sé. Y Clarita nos ayuda ahí
a redactarla mejor. ¿Cómo se reporta la materialidad financiera? Sí, a ver, me van subiendo. ¿Cómo se reporta la materialidad financiera si no es en valor o dato en costo? Este análisis normal, o sea, piensen en un análisis tipo de riesgos tradicional en donde uno tiene pues, donde se identifica por colores el nivel pues, o por colores o muy grave, poco probable. O sea, es una combinación de factores cualitativos que después convertimos en un dato cuantitativo para poder sacar, digamos que esas líneas de corte que en los ejemplos que les estuvo mostrando Dani de materialidades. Pero no, y por eso les decía, no es una valoración de a cuánto va a equivaler el riesgo financiero de no hacer nada en ese tema. O sea, son poner en un valor numérico, porque es un dato, si tenemos una materialidad de 1 a 10 o de 1 a 5, de 1 a 20, sea el valor, sí que se asignará un valor en función de las respuestas que hayamos recogido y el análisis que se haya hecho, pero no estamos monetizando ese riesgo. O sea que ahí es importante volver a aclarar que una materialidad financiera no es una valoración o monetización de los riesgos a los que puede incurrir la organización. Sobre O todo sea, porque a la final, dale, perdón. adelante, dale. Ujú. No, que a la final lo que hacemos es como darle una argumentación a todos esos temas de por qué quedaron materiales. Y entonces es como tratar de volver ese ejercicio cuantitativo, obviamente, para sacar la matriz. Pero lo que se hace es también como tratar de analizar precisamente como todos esos diálogos, esa documentación revisada, los ejercicios de riesgos de la compañía, del sector y demás, y poder dar como argumentos sólidos y de peso para cada uno de los temas que quedaron priorizados. Este tema quedó priorizado por esto y por esto, porque es importante según este estándar, porque es el más importante para este grupo de interés, pues que es relevante por la nueva normativa que se viene, etcétera, etcétera. Entonces, como que la idea es dejar muy bien argumentados todos esos temas, tanto a nivel de impacto, riesgo y oportunidad de esos temas materiales y obviamente tener también súper claro porque los temas que no quedan materiales, no quedan materiales, porque muchas veces nos vamos a específicamente solo a esos temas materiales y olvidamos el resto. ¿Y qué pasa? Porque, por ejemplo, no sé, gestión de clientes no quedó material, si nos preguntan en algunas de las validaciones. Si eso no lo tenemos claro, puede que ahí los resultados tambaleen un poquito. Entonces, hay que tener muy claro tanto el argumento para el tema que queda material como para aquel que no queda material. Nos decía ahí otra pregunta, Lu. Nos dicen de esas niñas que es decir, que se calcula un número al riesgo si es bajo o alto. Si es una de las, o sea, si va a haber un número, como les está diciendo Daniela, tenemos que cuantificar información que es cualitativa en función de la probabilidad, la gravedad, el tipo de impacto, el número del alcance, el número de personas o la población que podrá verse afectada en función de esos riesgos. Entonces, sí que convertimos eso en un valor para poder llevarlo a una matriz, pero no es un valor monetario, o sea, es un valor de uno a 5 o de 1 a 10. Y abajito nos preguntan que si los riesgos y oportunidades se analizan desde el triple impacto, sí, o sea, es impacto, riesgos y oportunidades teniendo en cuenta aspectos ambientales, sociales, económicos y de gobernanza. Y se llama materialidad financiera porque es aspectos ambientales, sociales y económicos que pueden afectar el valor de la organización. ¿Y cómo medimos el valor de la organización? Pues el valor de la organización en libros. ¿Cuánto son las utilidades que estoy teniendo? ¿Cómo se está valorando la marca? Porque incluso puede ser incluso que te afecte la reputación. Entonces, no necesariamente están los números. Entonces, se llama materialidad financiera porque afecta las finanzas de la organización. Pero la mirada y la identificación de los riesgos, oportunidades e impactos se tiene que analizar desde las distintas dimensiones de la sostenibilidad. Súper niñas. Y con respecto a la pregunta que nos hace Clarita, en la que nos decía cómo se aplica el riesgo de una empresa en la que está invertido, ella nos dice, es decir, el sector financiero, ¿cómo lo hace? Si tengo un fondo de inversión que además los recursos son de los clientes, ¿cómo hago para aplicarme un porcentaje del riesgo? Pero yo creo que ahí estás hablando de la valoración de los riesgos de un portafolio de inversión, no estás hablando de la valoración de los riesgos en materia pues de la doble materialidad. Son dos cosas distintas. Son dos temas completamente diferentes. Listo. Si alguien más tiene una pregunta, nos quedan 3 minuticos.
Y hay otras metodologías para lo de Clarita, para valoración del riesgo de una inversión. Porque es que aquí nosotros no estamos diciendo si una inversión es arriesgada o no. Aquí lo que estamos viendo es los temas que la organización tiene que gestionar pueden suponer un riesgo pues para la empresa que los tiene que gestionar. Pero no es que esté valorando el riesgo de esa inversión que yo tenga. Por eso es distinto. No sé si le puedes dar micrófono tal vez para que nos expliquen, porque por correo dicen, pues, no sé si se puede. Bueno, mientras acá revisamos para darle micrófono a Clarita, ella sigue comentando en el chat, yo tengo que gestionar la huella de mi portafolio y esa huella es un impacto o un riesgo, pero ¿cómo aplico eso a mí como compañía? Dani, ¿tú entiendes? A ver, es que no sé. O sea, A ver si se puede. como si la gestión de mi portafolio y la huella de mi portafolio estuviera sumando o restando precisamente como el valor económico del negocio. Que no puedo ver el chat. Bueno. Estoy tratando de buscar a ver pues si le podemos abrirle el micrófono. Creo que Luisa también lo estaba haciendo, ¿no? El Sí, creo correo. que no es posible, pero igual, Clarita, no te preocupes, nos puedes dejar tu correo y así nos podemos contactar contigo y resolver la pregunta sin ningún problema. No tengo, niñas, más preguntas en el chat. Creo que no hay más, ¿no? No tenemos más. Clarita, yo creo que ya puedes activar tu micrófono. Intenta, si podemos, porfa, aclararte la duda. Ya puede Ahí, hablar, ¿no? si ella lo puedes activar, Clarita, y nos puedes explicar para aclararte la duda. Si estás ahí con nosotros, lo puedes activar. Dice que no puede activarlo, ¿no? Pero ya le quitamos la seguridad. No te, pues, refiero a que ahorita si te salió quitar el silenciado. Una notificación te debe salir. Mientras tanto, voy leyendo la siguiente. Desde la metodología de material e impacto se aplican encuestas a grupos de interés. Para aplicar la materialidad financiera se aplicaría un análisis más interno con accionistas y gerentes. Totalmente, sí, lo has entendido bien. La materialidad financiera no se la pregunto a mis grupos de interés. O sea, la materialidad financiera es un ejercicio interno de análisis en función también de lo que tengan ustedes dentro de la organización. Hay empresas que tienen análisis de riesgos muy bien hechos, hay empresas que tienen análisis de riesgos climáticos ya avanzados. Eso todo se puede incluir dentro del análisis de la materialidad y las conversaciones que se puedan tener a nivel del CEO, del director financiero, del director de compliance. O sea, ahí sí es trabajo interno de la organización para poder identificar y valorar esas temáticas en función del riesgo que puedan tener. Entonces, sí, está muy bien. No se pregunta a los grupos de interés externos sobre la materialidad financiera, porque obviamente, o sea, digamos que es claro que mi cliente no va a saber cuál puede generarme, o bueno, a no ser que sea súper experto, pero no es el invitado natural a responder ese tipo de preguntas. Es análisis interno y un poco la visión de esas personas que son los tomadores de decisión dentro de la organización y dentro de la empresa. No hemos logrado lo de desactivar el micrófono para Clarita. Ya lo pude activar, pero ella dice que no le permite, pero ya le quitamos
el candado, que es el que permite que solo activen cuando les permitimos hacer la redundancia para tener un webinar fluido. Bueno, A ver Carita, si la... no te preocupes. Ujú. O de pronto que si Daniela que te dé una llamada, pues no te digo, no te digo que yo porque yo no estoy pues no estoy en Colombia, pero Daniel, pero si puedes llamar a Daniela o a alguien de Contribute y resolvemos la duda, porque si me sabe mal un poco no, pues no responderte, no escucharte, pero es que no estamos, creo que no estamos sabiendo leer lo que nos quieres decir. Ahí, Clarita, puedes dejar tu correo, tu número de contacto y te podemos ahí responder la pregunta. No siendo más, son las 9:02 y pues respetando la puntualidad con la que llegaron, así mismo queremos respetar la puntualidad de terminar el webinar. Mil gracias a todos por habernos acompañado hasta el final. Esperamos que haya sido una información de valor. Gracias, Tati, gracias, Dani. Recuerden que les vamos a enviar la grabación de este espacio y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Que tengan un muy buen día. Muchas Vale. gracias a todos. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego.